Queridos amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Soy el padre Daniel Torres Cox, sacerdote de Fasta. La mayoría de los que promueven el aborto sostienen que no hay un ser humano desde el momento mismo de la concepción. Para ellos, la vida humana surgiría en algún momento del proceso gestacional, lo cual permitiría practicar abortos con libertad antes del primer o del segundo trimestre, o incluso en el tercer trimestre según cuál sea el criterio elegido. Lo importante es que antes de ese momento se considera que lo que existe todavía no es humano. El planteo de fondo es que algo que inicialmente no es humano, en algún momento del proceso gestacional adquiere esa humanidad. Sin embargo, esta forma de razonar presenta serios problemas, los cuales trataremos de analizar desde una perspectiva filosófica, recurriendo a las nociones de potencia y acto de la filosofía de Aristóteles. Algo que existe en potencia es algo que todavía no es, pero puede llegar a ser. En cambio, algo que ya es, decimos que existe en acto. Por ejemplo, yo soy un ser humano en acto, y mientras estoy sentado estoy en potencia de correr, saltar o nadar. Pero nótese que ya sea que corra, nade, salte o esté sentado, el presupuesto de todas estas acciones es que yo exista en acto, es decir, que haya alguien existente que pueda realizar esas acciones. Pongamos otro ejemplo. Una semilla de pino está en potencia de ser un árbol, pero nótese que está en potencia de ser árbol, no de ser pino. Ser árbol es el estadio final del desarrollo de la planta pino. Una semilla de pino ya es un pino en acto, de lo contrario, aquello que se desarrollaría a partir de ella no sería un árbol de pino, sino otra cosa. Por ejemplo, un árbol de manzanas. Podría ser que lo que se plante originalmente no sea un pino, pero termine desarrollándose como un árbol de pino. En realidad, no. Solo una semilla que es pino en acto puede estar en potencia de ser un árbol de pino. Es decir, solo algo que ya es pino puede pasar de ser semilla de pino a árbol de pino. Si planta una semilla de manzana y termina creciendo un árbol de pino, no hay un paso de la potencia al acto, sino que tiene que haber habido un evento extraordinario que haga que esa manzana que empezaba a desarrollarse muera y deje de existir, y en su lugar empiece a existir un pino. Pero esta interrupción abrupta nunca ocurre como parte de un proceso natural. Si no hay una interrupción de ese proceso natural, lo que tiene que haber ocurrido en realidad es que lo que se había sembrado desde el inicio era una semilla de pino, no de manzana, es decir, siempre se trató de un pino. Quienes promueven el aborto suelen decir: el concebido o un feto de 9 semanas no es un ser humano, sino algo que en algún momento del proceso se va a convertir en un ser humano. Es decir, es un ser humano en potencia. Sin embargo, esta forma de razonar presenta serias deficiencias, porque decir que un feto de 9 semanas no es humano, pero en algún momento va a serlo, es equivalente a decir que una semilla de manzana que empieza a germinar como manzana, en algún momento del proceso se va a convertir en un árbol de pino. Un feto de 9 semanas puede estar en potencia de ser un ser humano adulto, pero no en potencia de ser un ser humano. Si no es un ser humano desde el inicio, nunca se va a desarrollar como un ser humano adulto, como parte de un proceso natural. Y si uno ve el desarrollo de un embrión, se verifica una continuidad. Es decir, uno no puede identificar un momento del desarrollo en el que diga: ajá, aquí murió la manzana y empieza el pino. Es decir, aquí muere el feto y surge de sus cenizas un ser humano. Alguno podría decir: es que se trata de un paso gradual, pero esto no se sostiene lógicamente. Es decir, una manzana no se convierte gradualmente en un pino. Una semilla de pino sí se convierte gradualmente en un árbol de pino, pero porque desde el inicio es un pino. Hablar de un proceso gradual es admitir el paso de la potencia al acto, lo cual implica reconocer la existencia de un mismo sujeto humano desde el inicio, es decir, un mismo ser humano desde el momento mismo de la concepción, que es el que experimenta todos estos cambios. Bueno, queridos amigos, espero que esta pequeña reflexión les haya parecido interesante, les haya gustado, les mando un saludo grande y Dios mediante nos vemos pronto. Chao.